Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nos encontramos con un nuevo invitado que para nosotros es un placer tenerlo aquí, que es un investigador, un joven investigador gallego, Enrique Pérez. Hola Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas, David. Encantado de estar en tu canal. Ya Claro, sabes que respeto mucho tu trabajo y sobre todo tu constancia a la hora de informar sobre estos temas tan delicados. exacto. Bueno, Enrique Pérez es autor de un canal de YouTube que se llama Exponiendo la Verdad. Y lo descubrí hace ya un tiempo y el primer vídeo que vi me dejó pasmado. Realmente estamos ante un investigador que nos analiza desde un punto de vista cognitivo cómo la élite y estas entidades de cuarta dimensión nos manipulan a través de los grandes medios que tenéis aquí detrás de mí, estos grandes medios que nos bombardean constantemente las 24 horas del día con un montón de porquería que llenan nuestro cerebrito. Iba a decir otra palabra, ¿no? Pero bueno, realmente está todo codificado. Ellos conocen y entienden perfectamente cuál es la clave para accionar estos resortes internos de la psique humana, ¿no? Entonces, Enrique está especializado en eso y en sus vídeos, en su canal, nos hace una codificación y nos habla siempre, por ejemplo, de cosas tales como, que luego aclararemos lo que significa, primado negativo, condicionamientos, etc. El primer vídeo que yo vi de Enrique y que me encantó fue un análisis de 2 horas y cuarto sobre una película dirigida en el año 88 por John Carpenter, que es They Live, Están Vivos. Y yo la vi, esa película me marcó mucho, Enrique, porque, y me gustaría que nos hablaras un poco de esta película. Yo tenía 17 años cuando la vi por primera vez y justamente la fui a ver con mi abuelo, tengo un recuerdo muy fresco de eso, y me marcó muchísimo porque nunca había visto una película que denunciara de forma tan descarada esta manipulación, ¿no? Entonces, bueno, preséntate un poco y luego, si acaso, nos cuentas un poco sobre esta película. Yo me llamo Enrique Pérez, soy el autor del canal Exponiendo la Verdad y yo me especialicé en eso, en explicar cómo funcionan los procesos cognitivos y cómo los productores que trabajan para los medios de comunicación de masas pues se enfatizan siempre en la manipulación de los procesos cognitivos, pero siempre desde la perspectiva de que me gusta aclararlo porque la gente no llega a este entendimiento normalmente, y es que cuando uno paga por los anuncios de toda la vida en la televisión y así, es propaganda. Saben que va a afectar a tus procesos cognitivos y que vas a comprar más sus productos, etcétera, etcétera. Depende de lo que vaya el anuncio. Pues bien, lo que la gente no llega a comprender es que los anuncios más caros no son los anuncios que nos ponen entre serie y serie o entre película y telediario. Los anuncios más caros, es decir, los métodos de manipulación cognitiva más avanzados, son las series y las películas, y también la radio y los telediarios. Esos son los medios principales para manipular nuestros procesos cognitivos. Entonces, las personas que más dinero tienen y que son las que dirigen el mundo, que están detrás de todos estos productores para los medios de comunicación de masas, son los que se encargan de subvencionar todas estas películas y series para que consigan tener un impacto mucho más profundo en nuestro cerebro mediante la manipulación de los procesos cognitivos. Entonces, a mí lo que más me gusta hacer es eso, explicar con ejemplos los diferentes procesos cognitivos que ellos nos manipulan a través de los medios de comunicación de masas y también descodificar el arte antiguo. Y después hago la vinculación entre unos y otros, para que se den cuenta que el mismo conocimiento que tenían, por ejemplo, el Bosco hace 500 años o Goya hace menos años, pues lo utilizan exactamente igual en los medios de comunicación de masas para ralentizar nuestro aprendizaje. Claro, y uno de los conceptos que más nos hablas en tu canal es sobre el primado negativo. ¿Puedes resumirnos qué es el primado negativo y hasta qué punto hacen uso de esto para condicionarnos? Perfecto. El primado negativo es sencillo. Es mucho más complejo realmente, pero para hacer algo complejo más sencillo, pues el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para generarte en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Bien, la gente tiene que comprender esto, que hay dos tipos de memoria, algo básico para comprender el primado negativo: la memoria explícita y la memoria implícita.
La memoria explícita es aquella que recuerdas los eventos perfectamente, cuando acompañaste a tu madre al médico, cuando tuviste aquel primer beso con tu novia, etcétera, etcétera. Pero la memoria implícita es una memoria sentimental, a la cual no vas a poder acceder fácilmente porque no está memorizada en base a recuerdos como la memoria explícita, sino que está memorizada en tu cerebro y está toda almacenada por sentimientos. Con lo cual, cuando alguien te habla de esas verdades que han estado generándote primado negativo sobre ellas, pues la gente reacciona de manera visceral, es decir, se enfada contigo, te insulta, etcétera, etcétera. Y es algo normal, por eso yo siempre enfatizo en que hay que tener empatía con los demás. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las personas ni siquiera saben que están manipulando sus procesos cognitivos para llegar hasta su memoria implícita. Y ese nivel emocional es muy difícil de percibir. Entonces, coméntame, David. Seguro entiendo, un primado negativo sería decirte una verdad dentro de un contexto dramático de comedia para desacreditarlo. Desacreditarlo no. Lo que va a hacer va a ser que tú tengas un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la expliquen, exacto. Vamos a ver, para ponerte un ejemplo claro, que todos sabemos ya los del 11S. Muchísima gente despertó con el atentado del 11S, al ver tantísimas pruebas, ver cómo el Thermite va derritiendo el hierro, etcétera, etcétera. Bien, pues la historia es, ¿cuántas películas antes de que ocurriera el atentado o series de televisión como Rugrats o Los Simpson, te aparecía ya el 11, el 11 de septiembre? Pues eso lo hacían por esta razón, para generarte primado negativo. Ellos ya sabían que te iban a crear ese evento y que se iban a inventar una historia para poder justificar el ir a Irak a robarles el petróleo. O principalmente para ir a Oriente Medio, a muchas razones por las que quieren ir allí, como la construcción del tercer templo, etcétera, etcétera, todas esas cosas que ya sabéis. Y bien, la historia es, ¿por qué nos lo ponen antes de que ocurra? Nos lo ponen antes de que ocurra, ¿por qué? Porque saben que va a haber gente, investigadores como tú, como yo, que vamos a empezar a sacar todas esas pruebas y vamos a enseñar, mirar, fue planeado y tenemos esta prueba, esta otra prueba, esta otra prueba. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de la población ya lo había visto en Los Simpson, en Rugrats, en Terminator, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando tú le estés contando la verdad, ¿cómo va a reaccionar? Pues va a reaccionar mal, se va a enfadar y va a decir, no me cuentes más eso, es mentira. Eso no pudo planearlo el gobierno, los propios habitantes, por esas razones que dices. Ese es el sentimiento de rechazo que generan gracias al primado negativo. Vale, entonces la serie V, Enrique, es todo un enorme primado negativo. En gran medida, sí. Sobre todo la de los 80. A ver, la de 2009 también. No, me refiero a la clásica de los 80. Sí, la clásica de los 80 yo la voy a descodificar completa, la voy a hacer directos de todos los capítulos, porque es casi todo un primado negativo, pero lo utilizan con todo, hasta la resistencia, son los llamados terroristas. ¿Entiendes? Es igual que nos están haciendo nosotros ahora. La conversión cuando transforman a Julie en uno de ellos. Es buenísimo. Envasan a los seres humanos para... Entonces, no te lo ponen literalmente, pero te lo camuflan entre argumentos dramáticos o de comedia. Te ponen un ritual de sacrificio donde los reptiles van a sacrificar. ¿Entiendes? Pero no pasa todo exactamente como es, porque si no, no tendría ese impacto. No te pueden decir las cosas literales. Exacto. Tienen que ser entre argumentos dramáticos o de comedia, para mantenerte, como quien dice, entretenido, mientras ellos están manipulando tus procesos cognitivos en tu memoria implícita sin que te des cuenta. Claro, por eso luego llegan los años 90, David Icke cuenta lo de los reptilianos y todo el mundo, ¡ah! Eso es imposible, esto es V, ese es el primado negativo, ¿no? Ahí lo tienes. El rechazo. Y David Icke tuvo que soportar todos esos que aún a día de hoy vemos entrevistas que se ríen en su cara cuando habla de reptiles. Ahora muchos le dan la razón con todas estas cosas que pasaron últimamente. Él fue el primero en decirlo y lo banearon de YouTube, lo banearon de Facebook, etcétera, etcétera, con todo esto último. Pero cuando fue lo de los reptiles, eso fue muy llamativo porque lo rechazaron, le insultaron, le decían que estaba loco y hoy día tenemos un montón de pruebas que corroboran que esa historia era completamente cierta. Claro.
Y bueno, sobre Están vivos, ¿me podrías hacer un poco un resumen? Para ti, ¿qué es esa película de John Carpenter? ¿Qué es lo John que...? Carpenter Sí. realmente es una persona que estaba muy relacionada y tiene un conocimiento muy alto. Tiene que tener conexión con alguna de las logias Illuminati que hay repartidas por todo el mundo. Wow. No sabemos si pertenece o no, pero que tiene conexión con alguien de arriba y que le explicó las cosas, estoy seguro, porque en muchísimas de sus películas se imprime un montón de primado negativo, pero sobre diferentes temas que componen la naturaleza de la realidad. Ya estaba hablando de holografías, y todos sabemos que vivimos en un multiverso holográfico, que podemos descodificar con nuestros limitados 5 sentidos. Entonces creemos que solo lo que vemos, olemos, tocamos es lo real. Para nada. Claro. Eso es una pequeña fracción de todo lo que compone la naturaleza de la realidad. Y John Carpenter siempre se notó en todas las películas que sabe muchísimo. Exacto. Con esta película en concreto, sí. Dime, David. No, a ver, concretamente te iba a decir que creo que es un matiz importante. John Carpenter era amigo íntimo de George Romero, el creador de toda la saga La noche de los muertos vivientes, etc. Eran muy amigos y en una entrevista que pude recoger del año 81, estaban los dos juntos y dijeron que los directores se vendían. Es decir, que estaban muy tristes, decían, al ver cómo cada vez se hacía cine menos personal. Entonces, con eso te estaban diciendo que debido a eso ellos tenían unos presupuestos misérrimos para hacer sus películas. ¿Por qué? Porque precisamente querían probablemente ser sinceros consigo mismos. Y en cambio toda la industria cinematográfica se vende a los que ya sabes tú, ¿no? Pero bueno, este matiz aparte... Yo, a colación de ese matiz, que es muy importante lo que acabas de decir, es muy importante ¿por qué? Porque estas personas es algo que no llega a comprender la mayor parte de la población y poco a poco ahora lo van aceptando con las pruebas que hay, pues ellos no tienen la misma educación que nosotros. Esta gente está educada con unos niveles de conocimiento sobre la psicología del ser humano muy superiores a nosotros. Ya no estamos hablando de los estudios a los que nosotros tenemos acceso mediante los libros y a los que yo tuve acceso. Estamos hablando de que ellos llevan experimentando con seres humanos en bases subterráneas. Lo podíamos ver incluso en pinturas de Goya antiguos que ya dibujaban las bases subterráneas. Entonces, hay muchísimo trasfondo en que ellos saben muchísimo del control mental. Desde generar alters, que ya sabes que son compartimentaciones aisladas unas de otras en el cerebro, que se provoca mediante el trauma, eso es generar los alters y tener control mental de una persona, pero eso necesita ser desde niño y mediante el trauma. Eso es algo muy complejo y que no puede dejarse de lado desde que se nace prácticamente, o como mínimo, desde los 3 años hasta la muerte o el fallecimiento de esa persona. Tiene que estar con el mismo controlador o tendrá muchos problemas porque se van a empezar a hacer interferencias entre los diferentes alters que tiene el cerebro. Exacto, exacto. Pero entonces, sobre Están vivos, ¿qué consideras que es esa película? ¿Quizás la precursora de Matrix, realmente? Ahora yo te voy a decir lo que pasa con esto de Están vivos, Carpenter y estos directores. Lo que hacen ahora normalmente, y por eso venía a colación de lo que tú me decías, es que siempre te dicen que ellos o tuvieron poco presupuesto o no les dejaron avanzar todo lo que querían, o que, como los Simpson, salen noticias, cada poco tiempo salen diciendo el por qué predicen tantas cosas, siempre te dan una teoría de por qué predicen tantas cosas. ¿Cómo fueron capaces de predecir? El productor nos lo dice, el de los Simpson nos dice por qué fue. Todo esto son las diferentes formas de camuflarte que ellos comprenden los procesos cognitivos. Ellos saben del primado negativo y John Carpenter no podría haber publicado esa película sin permiso de una de las logias, por lo menos, que hay Illuminati dirigiendo, por lo menos en ese país en concreto. Porque no te van a dejar. Y tenemos la prueba de muchísimos autores que cuando quisieron hacer algo realmente en contra de las familias Illuminati, pues los breves. Yo no sé si tú conoces la historia de Tupac, pero Tupac Shakur, el cantante negro de rap, pues iba a crear un partido político propio ese mismo año y sacar su álbum The Don Killuminati, con la canción Killuminati, en donde habla de los sacrificios en luna llena, etc. Murió antes de poder publicar el álbum y antes de poder crear el partido político propio, que decía que lo iba a hacer ese mismo año.
Pero Entonces, fíjate que esta película no la ponen casi en ninguna televisión. Están vivos, está muy vetada. Al igual que también lo está, por ejemplo, esa otra, ¿cómo se llama? Conspiración, de Mel Gibson. bien, Las ¿qué películas pasa? no interesa mucho que salgan, ¿eh? Es eso, tiene un doble trasfondo. ¿Por qué razón? Porque ellos se dieron cuenta que poco a poco aprendemos más. Entonces, estas películas tienen un primado negativo tan potente que es un peligro reponerlas, porque cada vez más gente se despierta, porque esto es algo que la gente no comprende, y es que el primado negativo, con conocimiento, se convierte en primado positivo. Porque yo te explico lo de los reptiles, por ejemplo, con la película de Ellos Viven, donde podemos ver cómo una raza la cual tiene bases subterráneas y se teletransporta mediante frecuencia a la Luna, a otros planetas, etcétera, está en alianza con los ricos del planeta, que son familias reales, y los políticos que están detrás de estos, que sabemos todos que es la analogía de los reptiles, pero los representan como los representan, y entonces se convierte en un peligro. ¿Pero qué pasa? Que esto se confirma al ver el resto de la plantilla que hay o ¿cómo se llama?, de la programación televisiva que hay. Lo mismo que hacía John Carpenter antes, yo lo saco de dibujos animados de ahora para los niños pequeños de ahora, de las series para las personas mayores ahora. Entonces, ellos realmente siguen haciendo lo mismo. Esto está permitido porque saben la influencia que tienen los procesos cognitivos. Entonces, yo por supuesto que comparto contigo en que no les conviene sacar algunas porque dieron muchísimas veces en el clavo, como fue en el caso de John Carpenter, pero confirma que ellos sabían de todo esto y fue con permiso de las logias Illuminati, porque se sigue repitiendo ahora el mismo patrón, exactamente el mismo. Y no estamos hablando de series que tengan un año ni dos, es que en series acaba de salir una el mes pasado que voy a analizar, si no este mes, el mes que viene, porque tengo pensado analizar V antes y así, pero es que directamente el protagonista es un reptil y dentro tiene un humano, ¿entiendes? Entonces, eso acaba de salir ahora, hace 2 años, relacionando otra, que la voy a sacar con el del Bosco, no la voy a decir porque es que son unas pruebas buenísimas. Tiene la serie 3 años, es para niños y vincula todo, la familia real, los reptiles, la canalización, la frecuencia, todo. Y lo voy a mezclar todo con el Bosco. Y vais a ver cómo lo que decía el Bosco y lo que tuvo que pintar por encima el Bosco es exactamente lo mismo que ahora representan en las series para generarnos primado negativo. Imagínate. Por eso es algo mucho más complejo y la gente a veces piensa, bueno, ese director fue tratado muy mal y así. Yo sé que no le dieron tantas facilidades. Ahora, para salir al gran público tienes que tener permiso. No te permiten publicar sin permiso. Claro. De alguna manera hay que disfrazarlo pues con primado negativo, de alguna manera. Exactamente. Claro. Hombre, no sé, por ejemplo, no sé si has visto una del 87, es un clásico, Haydn. No la vi. Espera, ¿la de Charlie Sheen? No. Kyle MacLachlan y Michael Nouri. Es una película de un bicho que se mete dentro. Es muy interesante, yo también la recomiendo siempre esta película. Es un clásico del 87, muy antigua. Pues no la vi, gracias por la recomendación, la veré. Sí, y luego pues ahora mismo está muy, y acabo de verla, hoy mismo he visto el último capítulo, por ejemplo, de Cobra Kai. Claro, yo no la vi, no la vi, pero me hablaron de ella. Te han hablado de ella, te han hablado. Pero claro, es una serie que tengo que ver, no la vi aún. Es una serie de continuación de los personajes originales de Karate Kid, ¿no? Pero que realmente ahí hay mucha tela también que cortar, ¿eh? Y seguramente extraerías muchos códigos, ¿eh? Muchos códigos de conducta a nivel sociológico, también un poco que eso de... Sí. Algo que la gente también me gustaría que comprendiera, y es que la mayor parte de las películas y de las series contienen un poco de cada proceso cognitivo, es decir, que los mezclan, un poco de primado negativo, un poco de inhibición latente, un poco de condicionamiento. Por ejemplo, lo que más vemos y lo que es más fácil de ver para la gente, y a mí me gusta siempre decirlo, es el condicionamiento del miedo y también el condicionamiento de la agresión. Es decir, el condicionamiento del miedo, como todos sabéis, es eventos catastróficos. Como por ejemplo cuando nos sacan las noticias siempre de nos va a caer un meteorito la semana que viene, siempre noticias catastróficas. ¿Sabes? Que meta miedo a la población, que les diga, uy, cuidado que puedes morir.
Eso es para mantener a la gente vibrando bajo y que tenga miedo. Que todos sabemos que fue el método de control desde la antigüedad. Antes nos quemaban delante de toda la población para que aprendieran a callarse. Es así, por el miedo. Y o nos ahorcaban o nos daban latigazos delante de todos para que la gente aprendiera, como hables de más, vas o a morir o te van a coser a latigazos, etc. Y ahora lo más fácil para ellos es el condicionamiento, pero de la agresión. Esto forma lo que la gente debe de comprender, que son esquemas y guiones agresivos. Que eso se aprende por aprendizaje vicario, es decir, la gente los mira en las películas, ve cómo se comportan los personajes. Y los personajes siempre acaban haciendo violencia. En el 90% de las películas hay violencia. ¿Cómo la justifican? Con la desconexión moral. En psicología se le llama así, la desconexión moral. ¿Y qué es esto? Se pregunta la gente. La gente tiene que comprender que la desconexión moral es cuando tus principios y valores quedan completamente anulados por una acción anterior. Es decir, tú tienes unos principios, unos valores muy buenos, muy éticos, muy empáticos, pero empieza la película con tu familia, todos bien, tu mujer cariñosa, guapa, con tus hijos, que estáis todos felices, y luego llega la persona malvada y le hace daño a tu esposa, le hace daño a tus hijos. Entonces, ¿qué hacen? Justifican la violencia posterior en la película. Pues eso se le llama desconexión moral. Y eso es lo que están acostumbrados a promocionar tanto los medios de comunicación de masas. ¿Por qué? Porque así justificas toda la violencia posterior porque le hicieron daño al principio a gente buena y empática. Entonces nos justifican como normal esa violencia. Y es cuando se generan en las personas, como todos nosotros que nos hemos criado en base a películas como Rambo de violencia, etcétera, etcétera, a estos guiones agresivos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos estos esquemas y guiones agresivos, lo que tendemos es a imitar. Es decir, como tú a lo mejor no viviste una situación así, pero la viste 20 veces en películas y te pasó a ti, pues cuando, por ejemplo, una persona te habla mal, pues reaccionas igual que en la película. Te enfadas, te viene la ira y reaccionas agresivamente pegándote con una persona, sin tener en cuenta muchísimos factores, que esa persona puede tener un mal día, que debes de tener empatía porque a lo mejor no lo hizo por ti, sino porque venía de discutir con otra persona y fue por la transferencia de ese enfado que surgió con otra persona y lo paga contigo. Entonces nos hacen muchísimo más agresivos gracias a eso. Por eso que yo trato de insistir a la gente en que son muchos procesos cognitivos los que hacen en las películas y a veces muchos dicen, bueno, ¿y cómo sabes cuándo es condicionamiento y cuándo es primado? Pues eso es con el tiempo ir aprendiendo poco a poco a descodificarlo. Vamos, que hay mucha mala leche, vamos, no se salva casi nada, ¿no? Ningún producto. En cuanto a los que medios de comunicación de masas se dice, no. Solo salváis vosotros, los youtubers grandes, en cierta manera, a que llegáis a gran público, como quien dice, no tan grande como la televisión y sobre todo el cine, que es donde más invierten, pero es el método que más les está dañando a ellos, porque estáis dando ya puntos de vista que ellos no dan nunca. Entonces estáis empezando a quitarle el tiempo que antes tenían ellos, que yo se lo explico a la gente siempre, con la televisión. Nosotros ahora tenemos, perdón un segundo que beba. Sí, no, esto que has dicho me has dejado alucinado. Nosotros, sí. Te continúo, David, nosotros tenemos una cosa que es que decimos, bueno, miramos nuestro canal de YouTube y vemos las horas de visualización que nos ven y vemos los millones de minutos que nos ven al mes. Y dices tú, todos esos millones de minutos que nos están viendo al mes, se los estamos quitando a la televisión y a los medios de comunicación de masas, como el cine, la radio. Antes ellos tenían todo eso filtrado. Estaban todo el día manipulando tus procesos cognitivos. Y ahora venimos nosotros y estamos haciendo justo lo contrario. Con lo cual, a ellos les estamos generando un grave problema. Por eso se está dando tantísima censura. Porque ahora mismo estamos enseñando a la gente las armas que ellos utilizan para condicionar nuestra mente. Ahí está. Estamos todos, unos de una forma, otros de otra, pues otorgando a la gente las claves que ellos mismos utilizan, las armas, ¿no? Como bien dices. Eso es sin duda un puntazo, es un puntazo. Porque de alguna forma estamos sacando, pues desde abajo, desmontando el castillo de naipes, ¿no?
Estamos haciendo de... Yo es lo que le trato de explicar a la gente. Siempre le trato de explicar esto, la dualidad. Cuando nos encarnamos en la tercera dimensión, venimos a experimentar la dualidad. También lo hay en otras dimensiones. No digo que no, porque lo he comprobado en regresiones de hipnosis, cuando te empiezan a explicar cómo es aquella dimensión a través del paciente, un alma. Pero lo que yo siempre trato de decir es eso, que la dualidad es la herramienta que tenemos las almas para poder aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso. Si no tuviéramos la dualidad, no sabríamos lo que es frío, lo que es calor, lo que es bueno, lo que es malo. ¿Qué pasa? Que esto tiene para ellos un grave problema. Y es que ellos están tratando de luchar contra la naturaleza de la realidad. Y ellos no pueden pararla. Es decir, que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Es decir, que al igual que ellos utilizan el primado negativo para mantener dormida a la población, yo utilizo el primado negativo para enseñarle a la población cómo lo utilizan, con lo cual lo convierto en primado positivo y le estoy dando la vuelta a lo que ellos hacían con sus mismas escenas de las películas o de las series y con sus conversaciones. Y eso es lo que les duele tanto, porque realmente ellos saben que es cuestión de tiempo que nosotros nos demos cuenta de que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Un martillo puede valer para hacer daño a una persona, pero si utilizas el martillo para hacer una construcción, pues harás algo bueno con él. Entonces, no es malo el martillo, ni bueno, sino que tiene su lado positivo y negativo, dependerá de lo que hagas con él. Exacto, y como atacan ahora últimamente los grandes medios que nos meten a todos en el mismo saco. Ufólogos, conspiranoicos, y todos somos, se ve que todos somos de extrema derecha. Sí, sí, o por encima sí, es que yo además alucinante. Es increíble. Sí, 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 sí. Me sacaron, cuando me sacaron en el periódico, que fue cuando me banearon los 2 últimos vídeos YouTube, me metían con la extrema derecha. Sí, claro. No lo decían explícitamente, pero decían que como los otros youtubers eran de extrema derecha, pues que yo que hablo en contra de la monarquía y soy republicano de toda la vida, me están metiendo con la extrema derecha. Sí, sí, Cosas sí. que es lo que te digo, lo que tratan es de generalizar para que la gente haga un batiburrillo y si odias a determinado grupo, pues ya odias a todos. Bueno, básicamente te dicen, no sigas al conejo blanco de la madriguera. No entres ahí. No vaya a ser que veas todo lo que hay. Básicamente. Exacto. Y yo me esfuerzo en que la gente comprenda eso, que no importa que seas de izquierdas o de derechas, no importa que tú seas más republicano o más monárquico, lo importante al final es que compartimos ciertas cosas y debemos de empatizar con los demás en que cada uno tenemos pensamientos diferentes y tenemos que tratar de converger en aquellos que sí que compartimos. En lo esencial. Y ser más positivistas. Claro, en lo esencial, porque lo que quieren es dividirnos. Eso está claro. Es así. Y está claro que todos vamos a ser diferentes. Está claro. Todos tenemos nuestras diferencias y son esas diferencias las que nos hacen especiales. Enrique, te quiero aquí en pocos días, para un nuevo vídeo. Ha sido fantástico. Bueno, lo haremos. Si quieres hacer un vídeo, ponemos el cuadro de Goya, el cuadro de los reptiles, y si quieres, te mando un análisis y así también me das tu opinión del análisis que hago. Ya lo anunciamos oficialmente a nuestra audiencia, próximo vídeo con Enrique, el Bosco. Vamos a ver ahí y hablaremos de los reptilianos de la cuarta dimensión, que también es un tema que creo que nos puede ayudar mucho, mucho a entender la naturaleza de la realidad que nos envuelve. Perfecto, pues agradecértelo de corazón, David, que me hayas invitado. Nada. Te agradezco yo a ti, de verdad, amigo. Ha sido un honor. Pues ya te digo que el tema de los reptiles de la cuarta dimensión con el cuadro de Goya nos va a hilar perfecto, porque vas a ver cómo él comprendía y hacía también la diferencia entre los reptiles de la cuarta dimensión que canalizan los miembros de las familias reales, gracias al ADN, y a los rituales celebrados sobre las líneas ley, en esos momentos concretos, tiene que ser, y generando ciertas frecuencias para que se canalicen. Imagínate. Y veremos cómo él hacía la diferenciación entre los reptiles de la cuarta dimensión que canalizan las familias reales y justo al lado ponen los reptiles de la antigüedad, aquellos que hay que hacer, dibujar los símbolos en el suelo y necesitas una persona que ha sido controlada mentalmente desde pequeña, que tiene alters generados en su cerebro y que tiene la glándula pineal muy desarrollada y puede traerlos aquí durante un periodo muy pequeño de tiempo, pero no pueden salir del pentagrama y del hexágono en el cual están. Y verás cómo enlaza todo, y Goya ya lo sabía, lo que hoy en día podemos comprobar con otras fuentes.
Muy bien, Enrique. Me ha encantado esta exposición, por eso se llama Exponiendo la Verdad, el canal de Enrique Pérez, amigos. Y a vosotros, pues nada, os emplazamos para siguientes trabajos y espero que os haya gustado este de hoy. Un abrazo.